Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Hoy vamos a hacer dos programas para que ustedes lo puedan grabar y guardarlo, porque no creo que en el idioma español se haya hecho un programa de esta índole. Y precisamente estamos viviendo momentos bien difíciles, no solamente dentro de los Estados Unidos, hablando políticamente o hablando de cómo se gobierna la nación, sino a nivel global. Y uno de los problemas que existe, se ha creado, y hay fricciones entre los países europeos, no todos, pero algunos países europeos y los Estados Unidos, es la palabra nacionalismo. ¿Qué es nacionalismo? ¿Y qué es patriotismo? Para poder definir eso y después poder analizar qué comportamiento debemos de tener nosotros como nación, que eso es lo primero que tenemos que tener en la patria en la cual vivimos, una nación. Y no pensamos como nación, estamos entonces pensando tribalmente, es decir, que estamos reestructurando la nación en pequeñas y cada uno defender sus tribus. Yo creo que eso es terrible. Y para eso tenemos al politólogo Julio Schilling, que nunca dice que no y siempre se enfrenta para poderlos orientar y ayudarlos a entender en realidad estas cosas tan difíciles que a veces las tomamos como sencillas y no lo son, porque vemos mandatarios como el presidente Macron de Francia, que tiene un concepto, a mi juicio, totalmente equivocado. Pero usted es el que nos va a ayudar a entender si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Mira, primero, Luis, te felicito por siempre tener la sensibilidad de escoger temas y de querer identificar conceptos, que es fundamental para una sociedad libre que vive en democracia. Entonces, realmente yo creo que este tema en este momento es importante. Y también siempre es un placer, te agradezco yo a ti la invitación de estar en tu programa y de compartir con esta familia de la WLRN en esta sección de programación en español que tanto beneficia y tan gran servicio público ofrece a nuestra comunidad. Gracias. Quisiera comenzar para que nos pudieras ayudar. ¿Qué es nacionalismo? ¿Cómo se interpreta esa palabra, nacionalismo? Mira, no podemos hablar de democracia, de gobierno representativo, sin la noción de la nación. En otras palabras, el nacionalismo es ese apego a la nación, porque en tu descripción brillante, la nación viene al rescate de las tribales. Si no hubiera nación, pues lo que habría sería un tribalismo de hacha y machete a través del mundo. La nación pues busca aglutinar, fusionar determinados factores de no solo una zona geográfica, porque la idea de la diáspora, o sea, uno puede pertenecer a una nación, incluso vivir fuera, pero te mantienes dentro de sus culturas, sus tradiciones. Sus valores. Correcto, correcto. Entonces, bajo ningún concepto se puede concebir de la democracia sin alinearla con la nación. Las dos revoluciones de las tres, tal vez que más impactaron el mundo, la estadounidense y la Revolución Francesa, abrazaron la noción del nacionalismo, o sea, introdujeron el pelear por la patria, el luchar por ese concepto que los une sin las personas perder su individualidad, pero sin lugar a duda estableces normas y principios que une a una sociedad. O sea, que es un factor de aglutinar para en ese compacto, en ese acuerdo social, el contrato social, que es la noción de autogobierno, o sea, que una sociedad le va a entregar a un gobierno la potestad para gobernar. Sin nación no puede existir, porque la contrapartida, o sea, lo que se llamaba internacionalismo y ahora en la modernidad se llama globalismo.
en efecto es delegarle a personas que no tienen nada que ver contigo la potestad de gobernar. O sea, es antidemocrático. Totalmente. Totalmente. Y si miramos la fundación de esa noción de internacionalismo, el primer movimiento grande, exitoso, fue el socialismo, que hablaba de un internacionalismo que, de nuevo, cuando examinamos la noción del globalismo, pues vemos denominadores comunes porque está sustentado por esos mismos principios. Y es completamente antidemocrático, porque la idea de que un gobernante de una nación está representando a el pueblo que lo eligió, el soberano. Entonces, a ese es que se debe. Eso no quiere decir que tiene que aislarse del resto del mundo, eso no quiere decir que no pueden tener política de buen vecino, política de comercio, pero reteniendo la identidad propia que sin duda Y la prioridad tiene que ser tu nación, tu país, sobre todas las cosas. No quiere decir por supuesto. Eso es inevitable. Por supuesto, y en estos últimos tiempos, la demagogia realmente está por la libre y viniendo de fuentes que deberían de saber mejor, que se entienden bien lo que realmente es el nacionalismo, porque si vamos a atacar al nacionalismo, pues entonces estamos atacando a todos los fundadores de toda la nación. Estaríamos atacando a José Martí, a Abraham Lincoln, a George Washington. Claro, o sea, sin duda. Nos quedamos sin próceres porque todos fueron nacionalistas y abrazaron por eso pelearon. Por eso es que yo creo que es tan importante un programa de esto, para que la persona pueda, por lo menos si no tiene este concepto que estás explicando, pueda entenderlo y quizás a lo mejor buscar la manera de cómo puede acomodar su manera de pensar. Y una de las cosas que yo creo que sí es importante es cómo lo pone el presidente de Francia, Macron, ¿no? Que el nacionalismo le hace daño al patriotismo. Y yo creo que patria y nación son dos conceptos que son los mismos. Por supuesto, o sea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo hace? Y esa es la pregunta que yo me hago. Utilizando de que la palabra nacionalismo refleja como un concepto que no es de nacional, de lo que sucedió en Alemania con el fascismo, que se llama fascismo, no nacionalismo, fascismo, porque el partido en el cual sale electo, by the way, electo Adolfo Hitler, que es el Partido Nacional Socialista Alemán, cristiano, claro, alemán. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿a dónde va Macron con esa mentalidad? Que ahí a mí sí me preocupa, porque ahí estoy viendo quizás tal vez esas monarquías que están durmiendo por ahí, con un ánimo nuevo de crear un tipo de imperio europeo que determina cuáles son los pasos que tú tienes que seguir, porque si no todos en conjunto te vamos a cerrar para que no progrese. Y eso es preocupante. Correcto. Sin lugar a dudas. Por eso es que quiero que las personas entiendan lo que es el nacionalismo, y qué bueno que mencionaste los próceres norteamericanos, como lo tenemos en todos los países de Latinoamérica, que luchaban por su patria primero. Y ese es el concepto que le han puesto al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, de que él está usando un concepto que es fascista. Y eso, en vez de unirnos, sin lugar a dudas, nos separa, porque nadie puede estar de acuerdo con ese concepto. Correcto. Entonces, por eso me gustaría que profundizaran un poco sobre la historia, para que pudieran entender quizás tal vez cómo surge el fascismo, por qué surge el fascismo, de dónde viene. Porque yo creo que esas son las cosas que nos van a ayudar a nosotros quizás tal vez a poder abrir un poco más la mente y a entender esta situación. ¿No? Y es fundamental que conceptos como este se vayan a esclarecer. Mira, el líder de Francia, Macron, cuando comete la barrabasada de decir que el nacionalismo no tiene nada que ver con patriotismo, o sea, es un pronunciamiento equivocado y absurdo, tratándolo con generosidad, porque él es producto de un sistema democrático, y es que precisamente la antítesis de eso, de la noción de la democracia, es que
un ciudadano, por ejemplo, de este estado, de cualquier provincia, vaya a delegar a las Naciones Unidas, a un cuerpo de burócratas, la capacitación para que tenga dominio sobre tus vidas, para que pueda promulgar leyes que te impacten. Cuando tú no emitiste un voto por esos burócratas que están en tierras distantes, y la Unión Europea es un ejemplo clásico de eso. Entonces es no solo antidemocrático, pero sumamente autoritario e elitista, porque está expandiendo el poder de una manera centralizada a un grupo de personas que no fueron elegidos por todos esos de que están gobernando. Entonces está la semilla de la destrucción de la democracia. Entonces, ¿cómo pretenden, primero, hablar de defender la democracia y de hablar de valores universales como la libertad y el derecho a la libre expresión y todo esto, cuando están conspirando contra el fundamento de la democracia que no se hubiera fortalecido o venido a existir como un modelo funcional de autogobierno si no existiría la nación? Porque la nación es el responsable y sus símbolos, la bandera, la idea del patriotismo, que personas estén dispuestos a defender esos valores y esos conceptos. A morir por ello. Claro, cuando tú estás internacionalizando el concepto de gobernanza, estás a la misma vez universalizando los valores. Y eso es un grave error, porque no todos los valores son iguales. Entonces, ese deseo hipócrita de ser inclusivo con todas las vertientes, con todas las ideas, con todo lo que se plantea, no es nada más que un espejismo para promover una agenda donde una élite sigue siendo el que tomaría las decisiones sobre un gran número de personas. Esto, Luis, fue el sueño del comunismo. Totalmente. En otras palabras, poder dominar el mundo, ¿no, verdad? Extender su influencia por personas que tal vez no hubieran querido, no les interesaba ese sistema. Pero lo ha logrado la globalización que ha tenido, que si no lo hubiera sido posible realizar los avances que ha tenido, si no hubiera sido por el modelo económico que se ha implantado. Que el gran error de los demócratas en el mundo era pensar que por vía de la economía y de traficar en el mercado, de negociar en el mercado, que se podría llegar a la democracia, que se podía promover valores universales por medio del comercio. Eso ha demostrado ser una falacia absoluta. Hablamos de China, hablamos de Vietnam, hablamos de Rusia, como meras muestras de la posibilidad de regímenes dictatoriales y regímenes totalitarios. Totalmente. Poder comerciar en la economía globalizada, pertenecer a esa comunidad de naciones y ser respetada, porque la globalización no es excluyente. O sea, el globalismo incluye a todos. Y ahí está el problema. Entonces, ¿quién se beneficia? Dictaduras que le dan un pase en blanco y se les perdona todas sus atrocidades con la idea de que, bueno, son visiones, son culturas, son formas que hay que entenderlos, hay que aceptarlos. Entonces, eso es preciso y no es casualidad que hay esta guerra contra los valores judeocristianos, que son los que en sí han sustentado la democracia. Son los valores que sustentan las libertades más fundamentales, que es lo que da razón a la democracia para existir. Entonces, ¿por qué Macron pues lo hace? Porque pertenece a ese entendimiento de que ve el mundo como un estado global y uniforme y busca ese fin. Quizás también con alguna intención, porque los signos de aprobación de Macron en Francia están en el piso y está buscando alguna alternativa para poderse consolidar y llevar sus planes a cabo. Yo lo que puedo ver es que quizás tal vez este movimiento lo que provoca es tratar de crear un imperialismo europeo en el cual pueda llegar al nivel que necesita para poder controlar con fuerza otras partes del mundo.
dentro de esa comunidad fueron muchos grandes imperios que hoy en día no lo son, pero existen en esa comunidad europea. Y eso debemos de preocuparnos los que no somos de esa comunidad. Sin lugar a dudas, las alianzas tienen que seguir y llegar a entendimiento para poder convivir, porque ya el mundo no es tan grande como se veía antes, ahora es pequeño porque nos podemos mover a una velocidad increíble. Pero eso sí me preocupa enormemente, que pueda influenciar, porque desgraciadamente a veces los medios, por tribalismos de comunicaciones, utilizan todos esos conceptos para lograr sus objetivos particulares, y eso nos tiene que preocupar a todos los que tratamos de tener un pensamiento más abierto y más libre. Y eso sí yo creo que está sucediendo, porque la percepción, y lo vemos en los medios, que cuando se habla ahora del nacionalismo, lo que se habla es de poner nacionalismo, fascismo. Con una mala intención. Porque... Totalmente. Y quiero tocar ese punto, pero mira la paradoja de todo esto, Luis. La nación es precisamente, y el concepto del nacionalismo, lo que une diferencias raciales, diferencias de personas de diferentes credos, de diferentes etnias. Claro. Y es la noción del globalismo lo que alimenta esas divisiones. Alimenta en el nombre de la diversidad, busca que la persona se identifique por su raza, por su etnia, por su concepto, no por la nación. Entonces es precisamente lo que busca dividir con la intención específica de destruir el concepto de nación, porque eso es fundamental para los objetivos, y aquí podemos... Divides y conquistas. Correcto. No hay duda. Y es una élite la que determina, y esto tiene mucho que ver con el marxismo cultural, de cómo promueve, o sea, la idea del internacionalismo que el socialismo quiso promover desde el siglo XIX, pues ahora por medio de tener la maquinación donde se puede universalizar el concepto de la gobernanza, pues es cuestión simplemente de llegar al poder ahí, y de pronto tienes el mundo bajo tu dominio. Claro. O sea, es una idea pues genial y macabra. Total. Para llegar al poder. Y tantas nociones oímos de que el nacionalsocialismo, o sea, el partido nazi, el partido de los trabajadores nacionalsocialista alemán. Mira, Luis, el partido nazi tiene su fundamento en el socialismo. O sea, buscaban las formas de socializar el mundo con discrepancia de cuál sería el agente de cambio de los marxistas. O sea, los marxistas que abogaban y veían en la historia, o sea, leyes de la historia que se promovía por lucha de clases. Bueno, el nazismo veía leyes de naturaleza donde por vía de diferentes razas que había lucha de razas. Pero Hitler y el nazismo alemán no se contentaron con quedarse ahí. ¿Cuál fue lo primero que hicieron? Expansión. Internacionalizarse. Exactamente. Entonces, la idea decía el Lebensraum, de buscar el espacio, pero fueron amistosos con los países que aceptaban la percibida superioridad germana que el nacionalsocialismo promovía. En otras palabras... Es que de cierta manera Francia fue una de las naciones que no combatió, efectivamente. Exactamente, vamos a ver. Pero ahí está la cosa. O sea, buscaban la internacionalización. No es como que estaban contentos dentro de su frontera, ser la nación dentro y olvidarnos del mundo. No, todo lo contrario. Y la evidencia que quedó demostrada de cómo la penetración, por ejemplo, del nazismo a través del mundo, o sea, cómo agentes fascistas buscaban propagar sus imágenes, propagaban, o sea, hacían lo mismo que estaban haciendo, que estaba haciendo la Unión Soviética, excepto promover sus ideas, más competían con sobre el mismo grupo. Mussolini, uno de los fundadores intelectuales del fascismo, era marxista. Era marxista. La única discrepancia que tuvo fue, bueno, de ver cómo esto era o sea, cómo la propiedad en manos privadas, controlado por la directriz política desde el poder, sería más eficaz. Y la realidad es que la historia les dio la razón en el sentido que el comunismo internacional se adoptó el modelo del fascismo. O sea, vemos cómo toleran propiedad privada, entre comillas,
pero está bajo la directriz del poder político. O Sin sea, lugar a dudas. que realmente... China es el mejor ejemplo de eso. Exactamente. Entonces hemos visto cómo la noción de capitalismo de Estado, pues China perfeccionó el gran sueño que tuvo Mussolini, que tuvo Hitler, en ese sentido. Entonces, el globalismo se presta, ofrece el terreno propicio, porque busca destruir eso que identifica, esos valores que identifica naciones. Entonces, si la nación es lo que le dio el espacio y el terreno y fertilizó la noción de la democracia, ¿hacia dónde vamos si se está promoviendo la idea de un globalismo donde un pequeño grupo es el que tiene el poder de tomar decisiones sobre personas que ni siquiera saben ni remotamente quiénes son? No, es que de Bruselas determinan el presupuesto que tú debes de pasar en tu país, porque Correcto. es esto, y qué pasa con ese pueblo. Y es que, mira, Luis, precisamente la idea de la democracia es local. En otras palabras, si determinadas personas en determinadas zonas geográficas, pues tienen costumbres de tal manera, pues entonces van a elegir políticos que estén consecuentes con eso, para que le vayan a promover sus intereses. Esa es la idea de un gobierno representativo. ¿Cómo se le puede decir al norteamericano de que no tiene que por qué preocuparse ni encontrar esa palabra como algo terrible, de decirse yo soy nacionalista porque para mí mi país está sobre todas las cosas primero? Porque yo creo que si hablamos como tribu individualmente, tu familia está primero que nada, y tú das tu vida por tu familia. Entonces, te gusta que también tu gobierno dé todo para su gran familia que es esta nación. Correcto. Y que todos, como tú bien dijiste y muy claro, no tenemos que sentirnos, no, porque yo soy hispano, que es una barbaridad. Todas las personas que hablan aquí, que ofenden porque dicen que son racistas, decir hispano no es una raza. Claro. Para empezar por ahí. Es decir, que el blanco venezolano no puede ser ponerse blanco, tiene que ponerse hispano, que es otra raza. Entonces, me parece que son conceptos que hay que ayudar a las personas a entender para mejorar. Totalmente. Y cuando hablamos de nacionalismo, no es casualidad Exacto. que viene a aglutinar el concepto Dios, patria y familia. Porque en la familia es la unidad más pequeña y tal vez la que más encargada de educar. Pero todo está dentro del marco de la nación, Claro. que es el que está enarbolando los valores. El patriotismo es el culto a ese amor a la patria, que incluye a tu familia, que es parte de tu modo de vivir, de tus ancestros. Entonces, eso es una cosa saludable y necesaria. Uno tiene que amar de donde viene, de donde pertenece. Si no hay ningún apego a los antecedentes, a la historia, a la cultura, entonces quedas de una manera robot. En otras palabras, quedas como un ser genérico que no existe. Y no es casualidad que el globalismo viene acompañado con todas estas locuras, como la ideología de género, claro, que dice que uno es el sexo que quiere ser, el cambio de utilización del lenguaje, inventando palabras que no tienen nada que ver con su contenido. No, y eliminar la historia. Eliminar la historia, reescribirla. Y en el mundo académico vemos cómo se convierte en activismo y tienen estudios que no tienen nada que ver con la contribución al desarrollo intelectual y la superación humana, sino más bien la promoción de agendas políticas. Todo esto es lo que viene acompañado con la idea del globalismo, que pueden entrar por tus fronteras quien le dé la gana, de la manera en que le dé la gana, y exigir derechos que no lo van a pedir en sus países. O sea, que quieren transportar su modo de ver el mundo al país en que están entrando. Eso es subversión, pero eso es la plataforma del globalismo. O sea, que es una cuestión mucho más amplia. Entonces, si te entiendo correctamente, es que aquí hay otra mano detrás que no sabemos, que no es que esté tratando desde el punto de vista humano, reconocer las dificultades y las necesidades del resto, sino, desgraciadamente, es que este grupo lo que quiere es cambiar una nación a otra cosa amorfa, que no sabemos cuál será, pero que sí debemos de preocupar porque han habido otros ejemplos a través de la historia que han sido funestos. Correcto. Mira, cuando miramos, y yo no yo no niego que hay personas dentro
del concepto del globalismo que tienen buenas intenciones y que tal vez ven que esta es la forma de solucionar los problemas del mundo. O sea, los hay. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, la base del Colegio de Frankfurt, por ejemplo, de los marxistas que vinieron de Alemania, que abrazaron la noción del otro marxista, Antonio Gramsci, que vieron que por medio de la cultura se podría avanzar la causa marxista, por ejemplo. Que la idea, entonces, de el estorbo de la familia, el estorbo de la religión, el estorbo del concepto de nación, porque son valores por los cuales personas luchan y dan la vida. Eso es correcto. Entonces, cuando tú destruyes eso, pues tienes una masa neutra que es muy fácil dominar. Y eso fue la idea del marxismo cultural. De decir que es una conspiración centrada en un lugar, no. Pero que hay intereses que convergen, que el marco intelectual del posmodernismo, sustentado por el marxismo cultural, es el marco intelectual que está dominando ahora. Es cierto que la economía globalizada se ha prestado a eso, pues al ser incluyente de todo, incluyendo regímenes que violan crasamente derechos elementales, o sea, promoviendo esa desensibilización de valores, por lo cual la democracia pues urge su existencia, pues entonces eso es un gran logro para el desmantelamiento del concepto. A mí me preocupa mucho porque aquí se le ha dado, y yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer también, yo creo, un replanteo de su comportamiento. Y yo creo que es una responsabilidad de los medios de mantener informados a las personas, pero no hacer mercadeo por una ideología, ya sea una o la otra, sino ser fríamente y sencillo y informarle la realidad. Porque la senadora Harris de California acaba de hacer un statement, ¿no? Donde dice que no hay nada más parecido que esta ICE, que es el grupo de guardia frontera, ¿no? Que se encarga de que el fascismo. Me parece es una difamación y una pero te imaginas al nivel. Estás hablando de una senadora en el hemiciclo en el Senado. Candidata a presidenta. Bueno, potencial. Potencial candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que tenga ese concepto. Es algo que yo creo que los medios tienen que analizar muy fríamente. Peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso porque en algunos casos es por ignorancia, en otros casos es por precisamente desinformación programada. Yo no creo que ella tenga ignorancia ninguna. Es una persona muy capacitada. El ligar el nacionalismo con lo que ocurrió en Alemania, en Nazi, es o no entender o no querer responsabilizar las raíces verdaderas del nacionalsocialismo. Vamos a terminar el programa en la tarde de hoy, pero yo quiero que te quedes. Con gusto. A ver si podemos hacer otro programa para la próxima semana. Pues yo creo que sí es importante. Y más ahora con todas las cosas que estamos viendo que están sucediendo en la política de los Estados Unidos. Tenemos que preocuparnos. Gracias, Julio. A ustedes los esperamos con la segunda parte de nacionalismo o patriotismo en el próximo domingo.